¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el contador público y abogado Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, y si deseas enviarme alguna consulta personalizada a cpluis@padronvillalobos.com. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema pues que consideramos ad hoc a la temporada, porque ya es próxima la presentación de la declaración anual 2019 y hemos titulado este programa 20 recomendaciones fiscales rumbo al cierre del ejercicio fiscal. Y bueno, pues vamos a tratar de cumplir con esta encomienda, no sin antes abordar que aquí en el estado de Nuevo León están llegando algunos requerimientos y algunos pues contribuyentes se sienten confundidos porque quien los visita es personal del gobierno del estado. Hay que recordar que los estados, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, pueden ejercer facultades delegadas del mismo SAT. Entonces, en el caso de Nuevo León, están llegando una serie de requerimientos y multas por obligaciones omitidas. ¿Y cuál sería el problema, Luis Alberto, respecto de esto? Bueno, pues el asunto es que traen un desfase entre la fecha límite de pago que está autorizada por el SAT, que hay que recordar que es el día 17 para el caso de los impuestos federales, y de acuerdo al sexto dígito numérico del RFC trae por ahí una fecha ampliada. Entonces, de acuerdo al SAT, supongamos que la fecha ampliada es el día 21 de enero, pero el Estado está considerando como fecha de vencimiento un día antes. Entonces el contribuyente presentó su declaración oportunamente, porque incluso el portal del SAT así se lo refleja y así está la ley. Pero el gobierno del estado está diciendo, ¿sabes qué? Presentaste tu declaración de manera extemporánea y te voy a multar con 1,400 pesos por cada obligación omitida, que en la mayoría de los casos son 4 o 5 impuestos entre ISR propios, retenidos, IVAs, IEPS, etcétera, etcétera, más los gastos de ejecución de 540 pesos. Está generando una serie de problemas que no es exclusivo de una sola compañía. También por parte del SAT tenemos problemas porque hemos observado que contribuyentes que presentan sus declaraciones de manera oportuna, al momento de sacar la opinión de cumplimiento, vemos que no aparecen como si estuviesen cumplimentadas de manera pues oportuna. Entonces otra vez implica una aclaración al mismo SAT y otra aclaración hacia el gobierno del estado. Entonces queda aquí el llamado a las entidades tributarias para que resuelvan esos temas. Y bueno, pues pasando a las recomendaciones, la primera de ellas puede ser, vamos a ver, el caso, acuérdate que estamos hablando de rumbo al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa con los comprobantes de caja chica? Pues muchas de las veces se realizan en el mes 1 y se reembolsan en el mes 2. Y al llegar diciembre, pues se están reembolsando en el mes de enero del año siguiente, en este caso de enero del 2020. Dice Luis Alberto, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues muchas veces no reflexionamos que esos gastos de caja chica, que pudieron haber sido diversos, ¿verdad? Bueno, pues quedan contabilizados y desfasados de su fecha de origen. Entonces, la recomendación para la caja chica es que, bueno, pues esos comprobantes, verificar si corresponden al año anterior, hay que llevarlos y registrarlos en el año anterior. Y sobre todo si ahí traemos, por ejemplo, algún flete, ¿verdad?, donde implicó una retención de IVA, pues estamos cayendo en un problema ante el SAT. Y ahí la recomendación, yo como contador, que les digo es que, bueno, pues descarguen los XML de la página del SAT, verifiquen en los cuales hay retención de IVA o de ISR y lo paguen en el mes en que la autoridad lo está reconociendo y timbrando. Porque el tema es que muchos los llevan al mes 2 o al mes 3 y ahí lo registran porque hasta ese momento sacaron la caja chica y hasta ahí proceden a hacer el pago de la retención del IVA, lo cual es una mala práctica y el SAT ya lo tiene
definido. Otro de las recomendaciones también es respecto de los adeudos a cargo de socios y accionistas. Hay que recordar que muchas empresas, bueno, pues el empresario no tiene un modo fiscal de vivir. ¿Y cómo es esto? Sí, que no tiene asignado un sueldo, unos honorarios, un arrendamiento, y tampoco recibe dividendos. Pero, casualmente, hay transferencias de recursos desde la chequera de la empresa hacia la chequera personal del accionista principal o dueño del negocio. Y aquí es donde empiezan los asegúnes por parte del SAT. ¿Qué va a pasar con esos préstamos? Bueno, pues la autoridad te los va a tipificar como si fueran reparto de dividendos. Y pues te va a querer causar ahí el impuesto correspondiente. Imagínate, si sacaste 100,000 pesos, hay un factor de conversión del 42.86%, es decir, allí traemos 42,860 pesos controvertidos por pago de ISR por que la autoridad te lo está interpretando como si fuese reparto de dividendos. Entonces, para que no suceda esto, bueno, pues tendrías que documentar que este dinero salió en calidad de préstamos, hacer el contrato de mutuo respectivo, pactar la tasa de intereses correspondientes y al contrato ponerle lo que es la fecha cierta, es decir, pasarlo cuando menos por la fe de un notario y que le ponga por allí una certificación para que la autoridad, bueno, pues pueda tener certidumbre que ese documento existió previo al inicio de facultades. Y otra de las recomendaciones rumbo al cierre del ejercicio son precisamente, bueno, pues ahorita mencionábamos este caso de los préstamos, y otro de los temas súper recomendables y necesarios es la conciliación de todos los comprobantes. Hay que descargar nuevamente. Pudiste haber hecho esa descarga durante todo el año, pero ¿qué ocurrió? Que muchas de las veces esos XML, bueno, pues ya cambiaron su estatus, pudieron estar cancelados y tú no te diste cuenta porque pudiste haber recibido ahí un aviso a tu buzón tributario, no lo consentiste, y en ausencia de respuesta o de negativa, pues la autoridad dice, sabes que yo le autorizo al que está peticionando a que te cancele esta compra y deducción respectiva. Entonces, hay que darle una revisada retroactiva a esos comprobantes. Hay que revisar si no aparecen esas deducciones dentro de la lista negra, ¿sí? Que es un tema también muy importante. Otra de las recomendaciones es respecto del subsidio para el empleo, que muchos contribuyentes prácticamente no le dan uso a ese subsidio para el empleo. No solamente, ¿y de dónde proviene el subsidio para el empleo? Bueno, una vez que tienes trabajadores y si está en el rango de los 4 salarios mínimos y para abajo su percepción, en lugar de generar una retención de impuesto, genera un subsidio para el empleo que el patrón está obligado a pagarle al trabajador, y este subsidio para el empleo, el patrón lo recupera contra los impuestos retenidos, que puede ser el mismo ISR por salarios, pero también, escúchalo, contra retenciones de arrendamiento, de honorarios y de cualquier otro tipo de ISR, incluso contra el ISR propio. Y recuerda que si traes saldos de subsidio para el empleo, bueno, pues tienes 5 años para hacer la recuperación correspondiente. Otra de las recomendaciones para el cierre del ejercicio es los requisitos que tienes que reunir para la deducibilidad de los salarios. Hay que recordar que el primer requisito es que las retenciones estén debidamente efectuadas, ¿sí? Es decir, enteradas al fisco, que los XML estén debidamente timbrados y que hayas hecho el cálculo anual de los trabajadores. Eso también es muy importante, el efectuar ese tipo de situaciones. Y hay que recordar también con el caso de los comprobantes de nómina que el contribuyente tiene una fecha ampliada para poder timbrar esos recibos. Si tienes hasta 50 trabajadores, una vez acabada la semana o la quincena, tienes 3 días hábiles posteriores al pago. Y así, si tienes más de 100, hasta 100 trabajadores, tienes 5 días. Si tienes hasta 500, tienes 11 días adicionales para efectuar el timbrado de la nómina correspondiente. También hay que recordar que ahorita, de manera excepcional, para este año que culminó 2019, y en vista de los errores
tan repetitivos, tan reiterados en el caso de las nóminas, pues el fisco te está dando un plazo ampliado hasta el 29 de febrero para, si no has timbrado la nómina, la timbres. Si la timbraste con errores, canceles esos recibos de nómina y los vuelvas a realizar. Hay que tener muchísimo cuidado con la fecha del timbrado, con la fecha del pago y con el periodo de la nómina. Estamos hablando de 3 partidas totalmente distintas. Vamos a suponer que la quincena del 16 al 30 del mes, ¿verdad? Y tú la estás timbrando el día 5 del mes posterior. Ahí ya llevamos 2 fechas, 31 de enero y 5 de febrero. Pero la fecha de pago, ese es el punto importante. Muchos sistemas están timbrando como fecha de pago la fecha en la que se está efectuando el timbrado correspondiente. ¿Y eso qué problemática trae, Luis Alberto? Bueno, que para el SAT está tomando como fecha de generación de la nómina la fecha de pago. Y si tú le pusiste 5 de febrero, pues el fisco está esperando que en febrero enteres esas retenciones correspondientes. Cuando tú en tu contabilidad, pues esa nómina la vas a registrar en el mes de enero. Entonces hay que reflexionar mucho sobre ese tema. Otro de los problemas también muy generalizados es en aquellos contribuyentes que aún siguen pagando vales de despensa. Bueno, pues contratan con el tercero, entregan los plásticos a los trabajadores y demás. Y pareciera que ahí terminó el cuento. No. Bueno, pues dentro del recibo de nómina hay que volcar y hay que timbrar en el rubro de los ingresos cuánto está recibiendo el trabajador de vales de despensa. Y en el área de deducciones, bueno, pues la partida correspondiente. Entonces, si no haces esto, esa deducción de vales de despensa para ti como patrón será no deducible, a pesar de que se le entregaste a los trabajadores, a pesar de que contrataste a un proveedor autorizado al respecto. Entonces, es otro de los temas que si no lo has hecho, bueno, pues hay que cancelar los recibos de nóminas y volverlos a timbrar, o una recomendación adicional es deja los recibos como están y en un recibo adicional podés timbrar o reconocer el pago de los vales de despensa. En el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones, bueno, pues también hay un efecto en materia de ISR. Te establece que cuando las devoluciones se hagan en los meses de enero y febrero del año posterior, es decir, la venta tú la hiciste en diciembre de 2019 y el descuento o la devolución la realizas en enero o febrero del año siguiente, ese descuento o devolución tú lo tienes que traer y empatar en el año anterior, es decir, en el año 2019. Esta es una facilidad donde dices, bueno, pues yo cómo puedo reformar un ejercicio fiscal que ya está culminado. Bueno, pues esta pudiera ser una salida, ¿verdad? El reconocer los descuentos y devoluciones ahorita en febrero y tú lo pudieras llevar como quiera ese nota de crédito timbrado ahorita en el 2020 como una deducción para el año anterior, cumpliendo algunos requisitos de que el coeficiente de utilidad, por ejemplo, no se modifique en más de un 10%, entre otros requisitos. Otra de las recomendaciones rumbo al cierre del ejercicio es el activo fijo. Nos encontramos cuando hacemos auditorías o que llega algún cliente nuevo a la firma, bueno, pues que no hay un expediente de activo fijo. Y máxime, estimado Radio Escucha, en el caso de maquinaria de importación, y es ahí donde sufren muchísimo. Ahorita hay algunas auditorías en materia de comercio exterior y el adquiriente está obligado a comprobar si esa mercancía fue adquirida del extranjero, pues tener la factura y tener el pedimento de importación correspondiente. Ahora, si fue venta, o sea, la adquisición se hizo directamente del extranjero, tendrás ese requisito. Pero a lo mejor tú podrás estar argumentando que se lo compraste a otro contribuyente mexicano y que ya es su problema, y a todas luces ahí dice que esta máquina es alemana. Dice, no, pues es que el importador fue al que yo se lo adquirí. Sí, pero tú tendrás que verificar que esa máquina y debiste haber solicitado el pedimento de importación correspondiente. Es decir, ¿por qué? Porque el último
propietario es el que tiene que acreditar la legal estancia de esa máquina. Entonces la recomendación es que todo el activo fijo tengamos un expediente de todas las facturas, y cuando son de procedencia extranjera, pues el pedimento y entre otros los requisitos adicionales. En el caso de enajenación de inmuebles, si llegase a ocurrir, bueno, pues hay que recordar que los terrenos, bueno, pues por sí mismos no son deducibles. Lo que se deduce es el edificio o la construcción. Y hablando de enajenaciones, muchas de las veces cuando la contabilidad se maneja de manera externa, bueno, pues se pierde la comunicación y el contribuyente vende una máquina de su propiedad, o vende un auto, o vende otro activo fijo, pero no informa al contador o la persona que está contabilizando. Bueno, pues registra esas operaciones como si fueran ventas tradicionales de lo que vende la compañía, ¿verdad? Si vende pollo, pues bueno, asumes que todas las ventas fueron de pollo, cuando tenías que haber rescatado esas facturas porque fueron ventas especiales, y como venta de activo fijo, pues tendrías que haber dado de baja la cuenta respectiva en la contabilidad y reconocer la utilidad o pérdida en venta de activo fijo. Es uno de los puntos también ahorita rumbo al cierre del ejercicio anual que se tienen que identificar. Dile al cliente, oye, este es el total de activos que tú tienes vigentes. ¿Sabes que no, Luis Alberto? Este coche lo acabo de vender en septiembre del 2019 y máquina lo vendí en octubre. Ok, entonces habrá que localizar las facturas correspondientes y hacer la reclasificación contable pues que corresponda. Otro de los temas también bastante complejos es el caso de los préstamos bancarios, que hay que recordar que cuando una empresa toma un capital en préstamo, uno de los requisitos fiscales para poder deducir los intereses es que ese capital verdaderamente permanezca en la empresa, se haya invertido para una motivación de adquirir una máquina, innovar, o sea, se haya erogado dentro de la empresa, y que no haya sido un crédito puente que haya agarrado la empresa y luego se haya transferido a las cuentas personales de los socios o accionistas. En ese caso, bueno, pues los intereses que se están pactando y pagando serán no deducibles para la empresa porque no se justifica. Es decir, el dinero no se quedó dentro de la compañía y fue para darle un uso externo a la misma. Otra de las recomendaciones también que traemos es el caso de todas aquellas erogaciones que apuntan hacia personas físicas o sociedades civiles o régimen primario, como pueda ser agrícola, silvícola, ganadero. Todas esas erogaciones, independientemente si son de personas morales o personas físicas, van a ser deducibles, escúchalo, van a ser deducibles hasta el momento del pago y no antes. A ver, Luis Alberto, entonces si yo provisiono en diciembre esas facturas, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto desde el punto de vista de normas de información financiera, tienes un pasivo, la transacción se tiene que reconocer y demás. Pero para efectos fiscales en tu conciliación las tienes que quitar. Es decir, esas no las puedes reconocer como una deducción del periodo. ¿Y cuándo las vas a reconocer? Hasta el momento del pago, que sería, no sé, por ejemplo, ahora en enero, febrero estarías pagando las deudas de diciembre del 2019. Es un dato muy importante, esos goles regularmente no los observan los contribuyentes. Y hay que recordar, incluso las sociedades por acciones simplificadas, esas operan también en base a flujo de efectivo y también se van a la conciliación. Sociedades anónimas que no rebasan los 5 millones y que optaron por acumular sus ingresos en base a flujo de efectivo, tristemente también se tienen que ir a la conciliación contable. Entonces hay que cuidar todos los proveedores, hay que revisarlos. Oye, esta es persona física, lo meto a la conciliación. Es una sociedad civil, son los honorarios del despacho, también se van a la conciliación y no son deducibles. ¿Por qué? Porque no están liquidados. Pagos a personas del sector primario se van. Proveedores que son SAS también se van. Proveedores SAS pero que están en régimen de acumulación de ingresos en base a flujo también se van a la conciliación contable. Recuerda que estás en Frecuencia Fiscal con tu servidor Luis Alberto Padrón y estamos abordando el tema de 20 recomendaciones rumbo al cierre del ejercicio fiscal. Te recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 83 87 0665.
Y mi correo electrónico cpluis@padronvillalobos.com.mx. Y bien, otro de los temas también relevantes y que, bueno, pues representa una serie de problemáticas es el tratamiento de los intereses pagados a personas físicas. A ver, yo, persona moral, necesito financiamiento y a lo mejor la banca no me dio crédito. Entonces hay una serie de personas físicas que tienen un billete y les digo, oye, ¿sabes qué? Tú, Juan, Pedro, préstale a la empresa un par de millones de pesos. Ok, se los prestan y bueno, pues obviamente se pacta un interés, hay que firmar el contrato respectivo, eso lo dejas a salvo, pides tu factura, pero muchas de las veces observamos que la factura dice 10,000 pesos de intereses más un IVA de 1,600, total 11,600. ¿Y qué pero le encuentras a esto, Luis Alberto? Bueno, que allí se debieron de haber retenido unas cantidades. Hay que recordar que en materia de ISR, la persona moral está obligada a retener una tasa del 20% por concepto de ISR. Es decir, fíjate, imagínate, todo el año estuviste pagando 10,000 pesos mensuales a una persona física y omitiste la retención. ¿De quién es la carga o la obligación? De la persona moral. Tendrás que tocarle la puerta al prestamista y decirle, oye, retórname esos 2,000 pesos mensuales, porque fíjate que pues la autoridad me está diciendo que se timbró mal la factura respectiva. Y dices, oye, hasta ahí ya terminó el cuento, Luis Alberto. No. También traemos el tema del IVA. En nuestra opinión, en materia de IVA se debe de retener no 2/3 partes, sino la totalidad del IVA correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría una factura de 100,000 pesos de intereses? 100,000 pesos de intereses, 16,000 pesos de IVA, se retiene un 20% de ISR y se retiene la totalidad del IVA correspondiente. Entonces, aguas, si tú, persona moral, estás pagando intereses que apuntan hacia una persona física, reflexiona. Si quieres el fundamento legal, con mucho gusto te lo hacemos llegar. Y otra de las recomendaciones, bueno, pues tiene que ver con el reparto de utilidades que en mayo del 2019 debiste haber pagado a tus trabajadores activos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues de esta bolsa de reparto de utilidades, muchas de las veces esos trabajadores pues ya no están localizados, o a lo mejor una cuantía muy pequeña, o se fueron del estado, y bueno, pues ya no hubo manera de hacerles la entrega de las cantidades correspondientes. Entonces, por ley, todo el dinero no repartido a esos trabajadores pierden el derecho de entregárselos y forman parte de la bolsa del año posterior. Entonces, ese reparto de utilidades no entregado no es propiedad de la empresa. La empresa retiene esas cantidades y se acumulan al reparto de utilidades del año siguiente. Entonces, una de las recomendaciones también a revisar. Y otra de las cosas que observamos en empresas que no se dictaminan es que no reconocen en personas morales lo que es el tema de la reserva legal, que hay que recordar por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, pues las compañías deberán de retener o separar de la utilidad un 5% de la misma hasta formar un importe equiparable a la quinta parte del capital social, y luego ahí, bueno, pues ya concluyes con ese tema. Si no has reconocido la reserva legal, bueno, pues es momento para aprovechar en los ajustes al cierre del ejercicio el reconocimiento de esta partida correspondiente. Y ya que estamos en el área del capital y demás, es también muy recomendable el tema de actas de asamblea. Hoy en día toman una relevancia muy importante, todo lo que tenga que ver con la materialidad, y bueno, pues esto también se recoge a través de la Ley de Sociedades Mercantiles, en donde te establece el generar cuando menos una asamblea ordinaria en el año, y si tuviste situaciones especiales, bueno, puedes reconocer las asambleas extraordinarias en los casos de que hayas cambiado de nombre o razón social, de que hayan entrado o salido socios, que haya un aumento o reducción de capital. Bueno, pues hay que documentar todas esas cambios dentro de la empresa, y esto se termina empatando porque dices, bueno, ya acudí al notario, hice el acta de asamblea correspondiente y ahí termina. No, hay que recordar que también estamos obligados a llenar los libros sociales, ¿verdad? Entonces estos están regulados, bueno, pues también en el Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Eso es muy importante porque, bueno, pues la autoridad está exigiendo hoy en día no nada más la contabilidad tradicional, sino todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, que las empresas, bueno, pues se sujeten al dispositivo aplicable. Y una de las recomendaciones también es el caso de las conciliaciones, así como conciliaste ingresos y egresos que ahorita referíamos, bueno, pues también hay que conciliar los pagos al Infonavit, hay que conciliar los pagos del impuesto sobre nóminas, afores y demás. ¿Y cómo haces esto? Bueno, pues sería prácticamente hacer un cálculo anualizado de cuánto fue el total de la nómina por el 5% de Infonavit y compararlo contra los pagos realizados. Hay que recordar que también puedes sacar una opinión de cumplimiento no solamente del SAT, puedes sacar una opinión de cumplimiento en materia de IMSS, una opinión de cumplimiento en materia de Infonavit, esto es de manera global, pero también se pueden sacar de cada uno de los trabajadores, se puede sacar si tiene un crédito Infonavit, porque muchos vienen y se contratan, no te avisan que tienen un crédito y antes de los 15 días se retiran de la empresa, dejándola con la obligatoriedad de la amortización correspondiente a ese trabajador. Entonces es muy importante, antes de darle el sí al trabajador, revisar que no traiga un crédito Infonavit, revisar que no traiga una pensión alimenticia, porque imagínate, a lo mejor va a ser un operario de los de más bajo nivel, quítale la pensión alimenticia, quítale la amortización del crédito Infonavit, ¿con cuánto vas a dejar al trabajador? ¿Verdad? Entonces, ese es parte de los temas. Y también la conciliación de nóminas también es una de las cosas, bueno, pues que dentro del visor de la declaración anual viene un apartado de cuánto es lo que la autoridad está reconociendo como parte de las deducciones. Y adicional al tema de la nómina, tenemos que muchas empresas pagan a sus colaboradores a través del régimen de honorarios asimilados a salarios. Dices, bueno, Luis Alberto, hasta ahí está bien, se paga el impuesto y demás, pero la autoridad se ha puesto nerviosa porque las empresas pagadoras de esos honorarios asimilados al final del día no estaban reteniendo el ISR correspondiente. Entonces dice, no suena la caja registradora, vamos a ver qué está pasando. Y tú que estás deduciendo el gasto, bueno, pues hay un prejuicio para la autoridad y se están yendo a la materialidad. ¿Qué está buscando la autoridad? Fíjate, está detectando, prácticamente está pidiendo el currículum de la persona. Está pidiendo que mencione el lugar donde se prestaron los servicios correspondientes. Está pidiendo que se acredite la preparación y cómo se prestó el servicio. Está pidiendo contra qué empleadores se prestó. ¿Cuáles fueron los jefes inmediatos que tenían cada una de las empresas mencionadas y cuál era el cargo? El personal a tu cargo y los puestos respectivos. ¿Cómo delegabas el servicio? ¿Qué motivó para que te contactaran? ¿Cuál fue el contrato que estaba establecido entre tú y la empresa? ¿Cómo fue la negociación del contrato para recibir estos servicios? Que expliques en qué consistió el servicio que estabas prestando, cuál fue el equipo que utilizaste y cuáles fueron los documentos o cuál fue el entregable, entre otros. Prácticamente estás hablando de toda la materialidad y con esto se nos está acabando el programa. Por ahí se nos quedaron algunos puntos pendientes en el tintero. Si deseas que te hagamos llegar el material total, bueno, pues por allí te invitamos a que nos escribas. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Esto fue Frecuencia Fiscal. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.